Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de todos estos conceptos que estábamos hablando de la historia de Inglaterra. Aquí recordaremos que habíamos estado hablando de todos estos fenómenos que se habían dado con el espionaje, con todas estas personas que intervinieron para dar lugar a esos eventos de espionaje interno y que se le daba más credibilidad a ciertos personajes, como va siendo uno de los lores que se va a introducir y que va a ser uno de los topos, ¿sí? En el que va a tener gran ayuda para la Unión Soviética, que ya lo había mencionado, les habían dicho que él era un traidor, pero que no le creen y que le dan más veracidad que al inventor de ese Alan Turing, que va a hacer que se descifren todas esas claves de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense en cómo va haciendo toda esa persecución por conceptos que se le dan a Alan Turing por su homosexualidad. No se le da esa credibilidad, ese crédito de la invención para descifrar todas esas claves de en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todos estos personajes, como son los espías, que van a tener un papel importantísimo en todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí fíjense en lo que va a pasar. Aquí vamos a empezar a encontrar que cuando termina la Segunda Guerra Mundial van a entrar factores como de regresar al pasado, como de recordar aquellos cuentos de Charles Dickens donde habla él de los fantasmas del futuro, ¿sí? Donde él dice que recordarán en el cuento donde van haciendo todo ese peregrinar acerca de esos fantasmas desde su niñez, su adolescencia hasta su vejez y de lo futuro que se va a venir. Pues aquí va pasando algo semejante en la historia de Inglaterra con los acontecimientos que van a irse suscitando, porque aquí después de la Segunda Guerra Mundial va a haber una encomienda que se le va a dar a Lord Burbage, en el que se va a hacer una investigación en 1942. Esta invasión, esta investigación que se va a hacer, va a hacer cómo se encuentra en la actualidad, en esa época, estamos hablando de 1942, cómo se encontraba Inglaterra situada en cuestiones económicas, cuál era el panorama que se percibía acerca de la situación en la que aquí se va a comentar que va a diagnosticarse, como se puede decir, esa información que primero hace Churchill y que va a estar pues secundada con Lord Burbage, va él a decir que hay 5, pues se puede decir, fenómenos que están pasando, 5 como seres que deja la Segunda Guerra Mundial, que es la necesidad. La necesidad, el desempleo, la enfermedad, la ignorancia, todo esto que se va a ir suscitando, que es el diagnóstico que se está dando, que Inglaterra en ese momento está pasando. Eso es lo que deja la Segunda Guerra Mundial. Se va a hacer todo un estudio a nivel de cómo se puede arreglar esto, porque así como se le pidió el sacrificio a Inglaterra de que en la Segunda Guerra Mundial se sacrificaran, que pues hubiera un sacrificio tanto de pues de sangre, de sudor, para poder sacar adelante la isla, también ahora se necesitaba darle una recuperación a esa sociedad, porque estaba devastada, había sacrificado mucho y toda esa población inglesa durante toda esa Segunda Guerra Mundial, dándoles en alguna forma una recompensa. Esa recompensa
de todo ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial se va a hacer las bases de un Estado benefactor, en el que van a cubrirse todas las necesidades que estaban pues, que había destruido realmente tanto la seguridad en la que se va a quedar establecido que todo ese Estado benefactor que pues había estado tan sacrificado se le diera una ayuda, un valor y que comprendería desde la cuna hasta la tumba. O sea, se les iba a ayudar a toda esa gente a salir adelante, a volver a tener ese apoyo, tanto que ya en los tiempos de Churchill, cuando él pierde el gobierno laborista conservador, y va a tener el derecho, conceptos ya a nivel de salud, de empleo, del desempleo que se había originado de todas esas enfermedades y las necesidades que estaba atravesando Inglaterra, donde se va a manejar ya un pensamiento de la ayuda, de ayudar a esas personas. Todo estos que parecen pues situaciones que el, el Estado no debería tomar parte en esto, pero que se hace un estudio y que se consigue pues quedar claro que el Estado es el que tiene que solucionar ese problema. El problema de todas estas necesidades que va a originar después de la Segunda Guerra Mundial y que va a entrar en un periodo en el que se va a manejar a nivel economía. Dicen que cuando pasa todo esto y entra la depresión de 1929, donde el dinero queda devaluado, donde todas las aportaciones de todas las personas quedan congeladas y que aquí se va a suscitar una situación decadente a nivel mundial en cuestiones de poder sacar adelante pues todas sus necesidades. Esa depresión que va a verse en todos lados, en Francia, en Italia, y que eso va a dar origen a que haya un totalitarismo. Eso va a empezar desde Europa, toda esa economía que se va a ir destruyendo, la sociedad va a ir haciendo que se tenga que garantizar y reformar todos los conceptos sociales. Esa guerra que va a crear ese desempleo, esa caída de banca, el Estado benefactor va a ser manejado y observado como su economía se maneja a través de pisos. Los pisos altos son los que van a gozar de todas las comodidades, mientras que los pisos de abajo se van a hundir en una decadencia económica terrible, donde van a haber todo tipo de necesidades y que aquí no puede estar así, porque Inglaterra, cuando se va a salir de todo el mundo, cuando entran todas las descolonizaciones, que se va a retomar sus independencias y todo esto, Inglaterra va a tener que regresar a Inglaterra y hacerse cargo tanto de sus personas, de toda la gente ahí y vivir en la isla. Eso va a ser un precedente que va a desencadenar donde se tenga que emplear este Estado benefactor. El Estado benefactor va a ayudar desde la cuna hasta la tumba, como ya lo habíamos dicho. Aquí toda esa economía que quedó destruida en la Segunda Guerra Mundial, que era crear pues ese pánico a nivel tanto de bancos y que los estados benefactores iban a ayudar a volver a formar todos esos pueblos, esos consejos constitucionalistas que se necesitaban, de que el gobierno, esa sociedad que tenía que ser ayudada a, a cubrir pues todas las necesidades de la población, porque había esa desigualdad, una desigualdad que venía desde la época victoriana y que movía hasta el resultado que llegó de la revolución industrial, donde aquí pues todas esas personas fueron eh,
unas tenían un auge muy frondoso, más y las poblaciones más bajas sufrían pues tremenda destrucción. Todas estas situaciones que se están desarrollando a nivel de la isla de Inglaterra se van a ir marcando en que se va a tener que ir viendo que esa, esa Inglaterra donde se había considerado eh, una sociedad basada en la economía, porque ahí es donde va a surgir la economía, y que va a tener un metalenguaje parecido al de los médicos, porque ellos también tienen sus palabras claves, así como en medicina el esternomastoideo, parecido a ese tipo de palabras, así se manejaba un lenguaje en las cuestiones de economía. Ellos tenían su propio lenguaje que solamente ellos entendían y que la población pues no manejaba. Y aquí se va a ir desarrollando todo este pensamiento que la economía era considerada casi una ciencia en la que regulaba toda esa cosa equitativa y que se va a ir haciendo una forma como de que ellos tienen sus propias leyes, originándose pues con conceptos de la oferta y la demanda. Esta sociedad en la que va a manejarse por el otro lado la mezquindad humana y que va a hacer que todo ese liberalismo económico que se estaba manejando y que había sido pues desajustado en esa depresión del 29-30, va a ir haciendo que ya les comentaba yo que el dinero pues pierde su validez y va a llevar a cuestiones de totalitarismo. En las potencias se van a ir destruyendo con esa gran depresión que hubo a niveles pues de desempleo masivo y que va a traer pues, por consecuencia que vengan todas estas teorías a empezarse a desarrollar, y ahí es donde va a surgir con John Keyner en la escuela donde se va a hacer ese cambio de pensamiento y va a salir la teoría del Estado benefactor, pensando en cuestiones ya del humanismo, donde se va a pasar y va a surgir sobre las cenizas de toda la Segunda Guerra Mundial. Esto de los estados benefactores va a dar principio de grandes acontecimientos, que eso lo veremos en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy y pues nos quedamos en todos esos movimientos que va a tener que tomar el Estado para ayudar al crecimiento de la isla.